El cristianismo se expandió rápidamente por el Imperio Romano tras la muerte y resurrección de Jesucristo. Durante los primeros siglos, la Iglesia se organizó en diversas comunidades bajo la supervisión de obispos. A medida que el cristianismo se formalizaba, surgieron 5 principales sedes episcopales, también llamadas patriarcados, en Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. División entre Oriente y Occidente. A lo largo del tiempo, las diferencias culturales, lingüísticas y teológicas entre la parte oriental de habla griega y la parte occidental de habla latina del Imperio Romano comenzaron a hacerse más evidentes. Estas diferencias incluyeron interpretaciones distintas sobre la autoridad del Papa, el uso de ciertos ritos y tradiciones, y diferencias teológicas como la controversia del filioque, una cláusula añadida al credo de Nicea en Occidente. El Gran Cisma de 1054. El punto culminante de estas tensiones fue el Gran Cisma de 1054, cuando el Papa León IX en Occidente y el Patriarca Miguel Carol Cerulario en Oriente se excomulgaron mutuamente. Este evento marcó la separación definitiva entre la Iglesia de Roma, Iglesia Católica, y la Iglesia de Constantinopla, que más tarde sería conocida como la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa griega. Después del cisma, la Iglesia en el Imperio Bizantino continuó bajo la dirección del Patriarca de Constantinopla y se desarrolló como la Iglesia Ortodoxa griega. Esta iglesia mantuvo las tradiciones, liturgias y prácticas del cristianismo oriental y se convirtió en una de las principales ramas del cristianismo ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa griega se extendió más allá de las fronteras de Bizancio, especialmente hacia los Balcanes y otras partes del este de Europa. La Iglesia Ortodoxa griega sigue siendo una de las iglesias ortodoxas autocéfalas más importantes hoy en día, conservando una rica herencia litúrgica, teológica y cultural que se remonta a los primeros días del cristianismo. El término filioque proviene del latín y significa «y del Hijo». Es una cláusula que fue añadida al credo de Nicea-Constantinopla por la Iglesia Occidental, latina, y se convirtió en una de las principales causas de controversia teológica entre las iglesias de Oriente y Occidente, contribuyendo al Gran Cisma de 1054. Contexto y significado. El credo de Nicea-Constantinopla, formulado originalmente en los concilios de Nicea 25 y de Constantinopla 381, es una declaración de fe que expresa las creencias fundamentales del cristianismo. Una de las afirmaciones clave del credo es sobre la procesión del Espíritu Santo, declarando que el Espíritu procede del Padre. La Iglesia Occidental, principalmente en el contexto de la Iglesia en España en el siglo VI, añadió la frase filioque al credo, cambiando la declaración a que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esta adición fue formalizada en la Iglesia Latina durante el reinado de Carlomagno en el siglo IX y fue aceptada en Roma en el siglo XI. Controversia teológica. La adición del filioque provocó una importante disputa teológica entre las iglesias de Oriente y Occidente. Iglesia Occidental, Católica Romana. La inclusión del filioque se interpretó como una defensa de la igualdad y consustancialidad del Padre y del Hijo dentro de la Trinidad. Sostenían que el Espíritu Santo procedía de ambos, lo que para ellos subrayaba la unidad de la Trinidad. Iglesia Oriental, Ortodoxa. La Iglesia Oriental rechazó la adición, argumentando que cambiar el credo sin un concilio ecuménico era una violación de la tradición y la doctrina establecida. Los teólogos ortodoxos también sostenían que la doctrina del filioque comprometía la distinción y relaciones apropiadas entre las personas de la Trinidad, tal como se entendía en la teología oriental.